Hoy le agradezco a Carlos Bravo, analista, colaborador de este espacio que nos acompaña para tratar de navegar pues esta compleja coyuntura, Carlos, porque Ismael El Mayo Zambada, uno de los máximos líderes de los cárteles del narcotráfico en México, está en manos de la justicia estadounidense y por la forma en la que opera la justicia y la política en Estados Unidos, pues más que un escalón hacia la justicia, parece ser un activo de inteligencia y de información, pues muy, muy valioso para ellos, ¿no? Así es, Enrique. Buenas tardes para ti, para nuestro auditorio. Quizás, mira, podemos empezar dando un pasito para atrás, nada más para hacer una serie de deslindes antes de entrar propiamente en materia. Yo creo que México, en efecto, tiene mucho que reclamar y con razón a Estados Unidos por la demanda de drogas de su mercado, por el tráfico de armas desde su frontera hacia México, por la forma en que se sustrajo al Mayo Zambada de México, ¿no? Esos son reclamos muy legítimos a los que México tiene todo derecho. Estados Unidos también tiene derecho, como dijo la presidenta, a denominar a estas organizaciones terroristas, emprender todas las acciones en su territorio que considere convenientes. Todo el asunto se reduce al tema de la invasión blanda o la operación, digamos, en territorio mexicano por parte de fuerzas estadounidenses contra los cárteles del narcotráfico. Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en decir que puede haber cooperación, coordinación, pero que no van a aceptar, digamos, una operación unilateral. La cuestión es que yo creo que el gobierno de Trump, para el gobierno de Trump es relativamente fácil hacer esto. Es lo que se llama en teoría de la comunicación política un quick win, una victoria rápida, que además, aunada al hecho de que desde finales de la presidencia de Biden ha venido bajando el tráfico de fentanilo, pues esto de alguna manera le permitiría a Trump colgarse completamente la medalla y decir que eso es el efecto de esta intervención, ¿no? La pregunta, digamos, desde el lado mexicano, más allá de la cuestión de la soberanía, que además como que se pierde en la traducción, ¿no sientes, Enrique? O sea, la presidenta acá defiende la soberanía, básicamente diciendo que no se vale que otro gobierno, digamos, persiga a criminales en territorio mexicano, pero en Estados Unidos eso se oye como que la presidenta está protegiendo a los cárteles, ¿no? Como que, Mm. y, pues, ¿por qué no los persigan allá? Nosotros los tenemos perfectamente ubicados, sabemos dónde están y todo, y los mexicanos no hacen nada. Creo que ahí es un primer problema, el problema de lo que se pierde en la traducción. Y el Y otro no es bueno es que, menor, Carlos, porque no, me no, para parece nada. que en las conversaciones con actores de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos desde hace muchos años, ese es su principal reclamo, que según ellos, y hay que Sí. obviamente pues tomarlo como versión, le han dado a México la información, la inteligencia para actuar y que muchas veces no ha habido acción detrás de esa información y de esa colaboración. Es Entonces correcto. no es un asunto menor esto que dices, ¿no? No, no, y yo creo que eso también se traslada, digamos, a otra cosa que se pierde es cuando Claudia Sheinbaum habla de soberanía, está hablando fundamentalmente de la soberanía de su gobierno, ¿no? Pero en Estados Unidos, incluso alguna vez lo platicamos ya aquí, por ejemplo, en el proyecto 2025, esta suerte de hoja de ruta ideológica del trumpismo, se habla de que es un objetivo para Estados Unidos que haya un México efectivamente soberano. Y a lo que se refiere es a que tenga la capacidad de controlar el territorio por encima de los cárteles del narcotráfico. Sí, 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 sí. Vamos a continuar con la conversación, solamente hacemos una breve pausa para el corte comercial y volvemos con Carlos Bravo, regidor, aquí en Tiempo Real, no se vayan. Seguimos en tiempo real en conversación con Carlos Bravo, regidor, platicando pues de la información que se dio a conocer en las primeras horas del día de hoy, esta carta en donde con un, me parece, amplio conocimiento jurídico, político, Ismael Zambada lanza una especie de lo que se ha llamado un ultimátum al gobierno de México. Carlos, decías, tratando de estructurar absolutamente todo este asunto, en una primera instancia, pues está la desconexión
que puede haber entre las declaraciones de la presidenta para México y para los círculos de la política, del poder, sociales en México y cómo se traducen en Estados Unidos estos mensajes. Sí, yo creo que la defensa de la soberanía suena muy distinta en un lugar que en otro. Como decía, en Estados Unidos, pues la respuesta es, pues, ¿cuál soberanía? Si hay regiones enteras de su territorio bajo control del crimen organizado, exactamente les vamos a ayudar a recuperar esa soberanía perdida. Y creo que otra complicación, Enrique, tiene que ver con la opinión pública mexicana. Justo ayer revisaba varias encuestas en las que se le pregunta a los mexicanos si ellos estarían de acuerdo con que Estados Unidos interviniera directamente en territorio mexicano para combatir a las organizaciones del crimen organizado. Y alrededor de 40% de la población responde afirmativamente. Y si bien es cierto que, digamos, el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum siempre estuvieron mal evaluados en materia de seguridad, esa era su mayor vulnerabilidad, eso no les trasladó un costo en términos de popularidad, digamos, en términos electorales, pero yo creo que sí les está trasladando un costo indirecto a la hora de querer presentar, digamos, un frente unido, fuerte, ante la amenaza de la Casa Blanca, porque 40% de los mexicanos, pues seguramente ya ven tan fuera de control el tema de la violencia y la criminalidad que estarían dispuestos a aceptar esa, esa amenaza de Estados Unidos. Yo creo que ya hay muchos problemas de lectura porque habría que preguntarnos cuál va a ser el efecto, digamos, de esa intervención. Sabemos que digamos, por el puro ejercicio de la fuerza, lo que suele suceder es que las organizaciones se fragmentan, pero no necesariamente desaparecen. En fin, hay toda una serie de preguntas que hacernos sobre cómo sería si en efecto se llevara a cabo ese ataque o esa operación. Pero más allá de eso, yo veo a la presidenta intentando hacer lo que puede, que no es mucho, muy orientada, digamos, hacia el consumo doméstico, o sea, a mandar mensajes hacia México, la clase política, la sociedad mexicana, los distintos actores, y muy desconectada, en cierto sentido, con lo que está pasando, con la discusión que está ocurriendo en Estados Unidos. Carlos, te saluda Paco Almaraz. De concretarse, si se llegara a concretar esta petición para repatriar a El Mayo, ¿es factible que Washington considere siquiera la petición, tomando en cuenta el clima actual y antecedentes de otros personajes Sí. destacados como Cienfuegos y lo que pasó? O García Luna, claro, es muy buena pregunta. Yo creo que en efecto la presidenta puede hacer este reclamo y solicitar la extradición a partir del hecho de que pues Zambada fue sustraído ilegalmente contra su voluntad del territorio nacional. O sea, de que tiene derecho a hacerlo, lo tiene, pero sí hay una suerte como de eh, pues de no estar leyendo bien la habitación, el contexto, el clima, ¿no? Ujú. Porque puede reclamar esto, pero en Estados Unidos va a ser muy mal recibido. Porque además México, la verdad, seamos honestos, le ha de alguna manera terciarizado la administración de justicia en los casos de alto perfil a Estados Unidos. Sí. Entonces, ahora, digamos, este es un caso de alto perfil, pues que México no le terciarizó, que Estados Unidos se fue por la libre, pero pues sí hay un juego que para los estadounidenses va a ser muy obvio, ¿no? ¿Cuándo reclamó México por el tema de García Luna? No, esperen, tráiganoslo y primero lo juzgamos acá. Ujú. Nunca. Ellos se llevaron a la mala a Zambada, eso es cierto. Y bueno, la presidenta está, digamos, en su derecho, tiene razón de reclamarlo, pero Estados Unidos con mucha facilidad, me parece, puede usar esa solicitud en contra de México e incluso como una prueba ante estas acusaciones que ha estado haciendo Trump de que el gobierno mexicano protege a los cárteles. Así Pues es. sí. Eh, vaya asunto. Además, lo he platicado una y otra vez. Este argumento que presentabas al inicio de nuestra conversación y que tiene que ver con el paradigma de la corresponsabilidad, pues es Sí. absolutamente válido y real, no solamente en el tráfico de armas, en el asunto que tiene que ver con el consumo
hasta 25 millones de estadounidenses consumen sustancias ilícitas todos los días. Es el mercado de consumo más grande en todo el planeta. Pero también con el lavado de dinero, porque pues, el punto de venta y distribución de estas drogas termina siendo Estados Unidos. Ahí se lava mucho del dinero y el papel que tuvo la industria farmacéutica para crear esta epidemia de opiácidos y opioides en Estados Unidos, pues que además ha quedado ampliamente documentado hasta en películas. Bueno, el asunto está ahí. El problema es que no es un factor, parece no ser un factor en la negociación. No hay, es más, no hay ni siquiera conocimiento de estos datos en Estados Unidos. Debatía con Chris Cuomo hace días, el ex conductor de CNN y ahora campeón de la derecha extrema en Newsmax, Carlos Bravo, que criticaba ferozmente a la presidenta Sheinbaum y a México por el papel que tienen en la muerte de cientos de miles de estadounidenses, y ni siquiera sabía, o sea, un comunicador importante en Estados Unidos no usaba estos datos de los que estamos hablando. Entonces, la desconexión es mucho más profunda de lo que pensamos, y yo lo he repetido muchas veces, pues a partir de mi propia experiencia durante muchos años en Estados Unidos haciendo esto. Y es que no solamente hay poco interés, hay una absoluta ignorancia en Estados Unidos de lo que representa México en todo sentido. Y por eso todas las conversaciones sobre México están basadas en percepciones absolutamente alejadas de la realidad. Y esto no ayuda a la hora de buscar soluciones conjuntas. Sí, claro, no ayuda porque no hay una conciencia de la necesidad de una dimensión bilateral de las medidas que se tomen ante esto, sin duda. Creo que también México, de alguna manera, desde hace tiempo, renunció a tratar de incidir en la opinión pública estadounidense de una manera, digamos, más sustantiva. Se preocupa mucho de pronto México por salvar cara, porque no se hable mal del presidente o la presidenta, pero poco en realidad por tratar de socializar esta perspectiva, vamos a llamarle complementaria a la de Estados Unidos, para tratar de alguna manera de, digamos, de moverle la mano a la opinión pública, de modo que no sea todo la culpa de la piñata mexicana, ¿no? Porque además, o sea, México en efecto puede hacer muy poco, pero ni siquiera lo que puede hacer creo que ha terminado de hacerlo. Y en cambio Estados Unidos sí ha hecho una cosa muy dañina, que es, como decías, ser completamente negligente, ignorante e indiferente ante la perspectiva mexicana del problema, y así no se va a resolver. Definitivamente, así no se va a resolver ese problema, solamente va a crear tensión, crea una situación pues muy propicia para que Trump haga un desplante de poder y de fuerza, pero yo creo que incluso puede ser contraproducente, por lo que ya decía respecto a la fragmentación de las organizaciones cuando son atacadas así de manera frontal, pero también porque eso puede suponer un aumento en la violencia, como ya lo hemos visto desde que se llevaron al Mayo en Sinaloa, y eso también puede traducirse en mayores presiones migratorias de mexicanos llegando a la frontera de Estados Unidos. O sea, todos los temas que se supone que le interesan y que son prioridad de Trump, con una cosa de estas puede producir resultados exactamente opuestos a los que quiere. Sí, estamos, me parece, justamente en esa desconexión tan peligrosa, tan tóxica para la búsqueda de soluciones reales. Parece que en la forma se queda todo en un escenario, en un ring, en donde se empodera a figuras y retóricas como la de Donald Trump, y en donde es difícil, de nuevo, trabajar en solucionar estos temas, porque pues México no puede hacer mucho sin el reconocimiento estadounidense de su corresponsabilidad en el consumo, en el lavado, en el tráfico de armas, en la creación de esta epidemia que ha terminado con cientos de miles de estadounidenses muertos en las calles por sobredosis. Si no reconocen esa parte, es muy difícil realmente avanzar, y bueno, históricamente nunca lo han hecho, y en este y en otros temas. Entonces, pues ahí es en donde se empodera la base y las ideas de este grupo que hoy está en el poder allá en Estados Unidos. Carlos Bravo, regidor, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente platicar con ustedes. Buen fin de semana. Recibe las noticias más relevantes de México. Suscríbete a Grupo Fórmula.